privado. Carlos Fabre, de público y privado. Carlos Fabre, de público y privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya casi tardes. Soy Carlos Fabre, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por vernos en todas sus redes sociales, público y privado. Hoy está realmente agradecido porque hemos podido contactar sin duda a uno de los comunicadores, ideólogos, asesores políticos más importante para América y también para gran parte de Europa. Sin duda que la comunicación política se ha convertido en una de las herramientas más importantes que disponen los candidatos políticos por poder dar a conocer sus ideas en función de sus principios, de sus ideologías, de sus alcances. Por igual ha ocupado interés el desarrollo de las ideas de izquierda. Vamos a preguntar en qué momento está la izquierda, ¿no? Y también, bueno, es un gusto tener hoy con nosotros al doctor Juan Carlos Monedero. Bienvenido en verdad a Público y Privado. Muchas gracias por su generosidad y su tiempo, don Juan Carlos. Por favor, es un placer poder hablar con la prensa inteligente, libre y plural. Muchas gracias, muy amable. Yo estoy obligado a preguntarle, ¿está usted de acuerdo? Y usted a contestar lo que usted considere. ¿Le parece bien? Me parece justo y necesario. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, quiero leer algo un poco de usted. Es un hombre polémico, un consultor político, constructor de imágenes públicas, profesor universitario. Como usted lo dice, alguien a quien siempre le quitó el sueño ser incómodo. Pues bueno, se viven momentos incómodos. ¿Cómo se siente usted de incómodo? Fíjate que le preguntaban a él del Cámara, un obispo brasileño, y él decía, qué curioso que cuando cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Entonces creo que tenemos de alguna manera este estigma, ¿no?, de que cuando levantamos, ¿no?, las faldas al santo, cuando quitamos los tejados para ver lo que hay debajo, pues se ve mucha inmundicia, ¿no? Y al poder le molesta la inmundicia. Fíjate, aquí en México, todos estos años pasados, cuando gente con coraje, gente valiente, señalaba directamente al poder, señalaba al número 2 del país, señalaba a Genaro García Luna y por tanto señalaba al presidente del país como colaborador necesario del narco y como colaborador necesario de los asesinatos, de las desapariciones, de las fosas comunes. Esa gente, por decir eso, es decir, por pelear a favor de la democracia en México, les señalaron, a muchos los mataron, les llamaron incómodos. ¿Y quién era el incómodo? ¿Felipe Calderón, Genaro García Luna, o los periodistas honestos, o los activistas honestos, o las mujeres que buscaban a sus familiares? En toda esta crítica lo que hay es una perversión de la democracia donde en este cambio de siglo, bueno, pues los medios de comunicación se han convertido en empresas de medios de comunicación que piensan, opinan y cuentan a favor de sus señoritos, ¿no? Y los medios de comunicación se han convertido en mayordomos del poder, ¿no? Es extraño que vivamos en el tiempo de las fake news y de los bulos. Así que si en un mundo de mentiras uno es incómodo por intentar ser un poquito menos mentiroso, pues bienvenida sea. Eso sí, la rabia, el descontento, el malestar no nos lo pueden quitar, ¿no? Claro. En un mundo donde sigue habiendo 30.000, ¿no?, personas que mueren al día por hambre, por pobreza, por marginación, sí, en un mundo donde estamos otra vez en guerras, como en Europa, ¿no? En un mundo, ya digo, donde una parte de la construcción política aquí, en México, estaba vinculada ni más ni menos que al narco, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar indignados? Claro. Usted hace más de una década aterrizó por estas regiones, Hugo Chávez lo convocó, en todo ese tiempo ha aconsejado en Venezuela a Nicolás Maduro, un hombre que habla con los pajaritos también, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, a Alberto Fernández Kirchner en Argentina. Bueno, usted realmente ha estado y nos puede definir, por favor, dígamelo a mí,
¿Quién es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? ¿Sabe usted que la izquierda nace de la Asamblea General Francesa en 1789, donde a la derecha de Luis XVI se colocan los diputados que quieren mantener las prebendas y los privilegios del monarca? Y como en la referencia bíblica se sitúan a la derecha de Dios Padre. Y Robespierre agarra a sus diputados y dice, nosotros enfrente, ¿no? Se los lleva a la izquierda, y de ahí viene la diferencia derecha-izquierda. Desde entonces estamos jodidos, porque en la construcción de nuestro lenguaje y en la construcción identitaria, estar a la derecha es ser diestro, hacer las cosas a derechas, mientras que el otro es hacer las cosas siniestras y hacer las cosas desde una perspectiva menos amable, ¿no? Bueno, pero la izquierda siempre se ha caracterizado por repartir de una manera equitativa las ventajas de la vida social. La razón profunda de la izquierda creo que es la fraternidad. Hoy tendríamos que añadir la sororidad, es decir, esa hermandad entre hermanos y entre hermanas, que lo que busca es que no haya privilegiados, ¿no? Que no haya nadie que usa a los demás para obtener ningún tipo de privilegio, ¿no? Y para ello busca juntarnos, ¿no? Ese es el corazón de la izquierda. Y enfrente están los que quieren mantener el statu quo, los que quieren mantener un orden tradicional, una familia tradicional, un mundo laboral tradicional, que si lo traducimos, ese tradicional y ese natural significa sin derechos. Una familia sin derechos para las mujeres ni para los hijos, un mundo laboral sin derechos para los trabajadores, una sociedad sin derechos para las mujeres, una sociedad sin derechos para los indígenas. Es decir, una sociedad donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y a veces caen migajas, y de esas migajas, pues algunos, bueno, pues se incorporan. En la izquierda tiene que ver con el generar entonces mayor equidad, pero bueno, en un país o países con los cuales usted ha estado, la cantidad de pobres ha ido creciendo y la cantidad de ¿Dónde ricos... han crecido los pobres? ¿Dónde han crecido los disculpe. pobres? ¿Dónde han crecido los pobres cuando ha gobernado la izquierda? En algunos países, por ejemplo Venezuela, la situación de los datos Sí, pero... reflejan datos de mayor pobreza. En México... Sí, pero fíjese usted. A ver, dígame usted. Sí, perdón, le escucho. No, le escucho. Es que también en México los datos a mí me reflejan que hay más pobres, también. También en el tema de Argentina, pues los datos también son contundentes y la pobreza y los temas económicos han sido garrafales. Yo le pregunto a usted, ¿el concepto de equidad que usted llama de izquierda aplica en estos tiempos o es otra izquierda? Vamos a ver. En los gobiernos de Lula, en los gobiernos de Chávez, en los gobiernos de Evo Morales, de Néstor Kirchner, de Correa, salieron casi 50 millones de personas de la pobreza en este continente, que son muchos, ¿eh? O sea, gente que, como decía Lula, hacer la revolución en Brasil era comer 3 veces al día. Y eso lo lograron, ¿no? Lo lograron con programas como el Bolsa Familia, con la redistribución de la renta en todos los países. Y mejoraron, ¿eh? Esos gobiernos después, muchos perdieron las elecciones o fueron sustituidos por otros liderazgos, que fue aprovechado también por el modelo para intentar tumbarlos, ¿eh? O sea, sí. Lo que no puedes hacer es ponerle una zancadilla a alguien y cuando se cae decirle, es que ibas por mal camino, ¿no? En Venezuela, que tuvo un resultado espectacular en la lucha contra la pobreza, salió del analfabetismo, se construyeron infraestructuras, se hicieron 1 millón de viviendas. O sea, el resultado, pese a toda su demonización, igual que se demonizó a Salvador Allende en su día, ¿no? Cuidado con esas demonizaciones porque son muy interesadas. Un resultado muy espectacular, fallece Chávez, coincide con un hundimiento de los precios del petróleo y coincide con un momento en donde las derechas venezolanas, con apoyo de los Estados Unidos, intentan tumbar ese gobierno, con luchas callejeras. O sea, yo he visto en Venezuela que lo que en España hacía ETA, lo hacía la derecha venezolana, ¿eh? Entonces, cuidado, porque la derecha venezolana no era criticada por los medios de comunicación, en cambio ETA era, y con razón, criticada por su violencia. Entonces, se aprovechó, ya digo, ese momento de hundimiento de los precios del petróleo por intereses de Arabia Saudí, por intereses de la lucha contra el fracking. Se hundieron los precios del petróleo, desapareció Chávez y entraron en un momento de complicación que al final se tradujo en un bloqueo, ¿eh? Cuidado con exigir a países que no tengan una performance económica positiva cuando les estás haciendo un bloqueo. Y por tanto, yo lo que siempre digo es que en Venezuela que dejen, ¿no?, al país en paz, que se consigan unas elecciones libres, que la oposición y el gobierno hablen, que lleguen a acuerdos para que haya garantías electorales
y que dejen de convertir a Venezuela en el ejemplo maldito que ha hecho terrible que tengan que salir millones de personas de ese país. Al revés de lo que pasó cuando estaba Chávez, donde millones de personas de otros países como de Colombia llegaron a Venezuela. En términos de otros países, los datos que usted plantea no coinciden con los que tengo yo. Yo O sea, no ha empeorado la pobreza. No ha empeorado la pobreza en México, no ha empeorado la pobreza en Argentina. Fíjense ustedes, cuando entra Macri en el poder, cuando entra Macri, duplica la pobreza. Duplica en un año la pobreza que habían solventado. Y no solamente eso, sino que Macri, justo unos meses antes de salir, le pide 70.000 millones de dólares, 70.000 millones al Fondo Monetario Internacional para ganar las elecciones, que ahora lo tiene que estar pagando el gobierno de Alberto Fernández. Por tanto, ya digo, seamos ecuánimes y entendamos que las estructuras internacionales pertenecen al statu quo y que los gobiernos de izquierda lo que ganan son los gobiernos, no ganan el poder. El poder está en otros lados. Y el poder, invariablemente, cuando pierden los gobiernos, hacen lo posible y lo imposible para intentar tumbar a los gobiernos de cambio. Y lo estamos viendo en España, si quiere. Le cuento nuestro caso, es decir, en España ha habido jueces corruptos que están en la cárcel por prevaricadores, policías corruptos que están en la cárcel, periodistas corruptos que desgraciadamente no están en la cárcel y políticos corruptos, que algunos están en la cárcel y otros no, haciendo trampas, por ejemplo, para que Podemos no entrara en el gobierno de España. Entonces, claro, no puede ser que haya jueces, policías, periodistas, políticos poniendo palos en las ruedas y cuando tienes problemas digan, es que ustedes, los de la izquierda, no están haciendo bien las cosas. Ok, oiga, por cierto, ya que tocó el tema de España, el crecimiento de este partido, Vox, que es de la derecha, ¿a qué se debe ese crecimiento? Es de la extrema derecha, es de la extrema derecha. Bueno, pues el crecimiento tiene que ver también con su blanqueo de los medios de comunicación. Es decir, que los medios de comunicación, siempre que son empresas de medios de comunicación, cuando surgen alternativas de izquierda, pues empiezan a financiar grupos para intentar compensar. Entonces, como el Partido Popular en España estaba muy marcado por la corrupción y había perdido muchos votos, se inventaron un partido que era Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos tuvo un problema y es que se emborrachó de poder el candidato, que era Albert Rivera, no les funcionó, se cargaron a este candidato y ahora están apoyándose en Vox. Pero fíjese usted, tanto Ciudadanos como Vox, estos partidos de la derecha, de la extrema derecha, que vienen a acompañar a la derecha tradicional, funcionan en tanto en cuanto los medios de comunicación les dan apoyo. En cuanto Albert Rivera no obedeció a los poderes que le financiaban, duró una semana. En cuanto Pablo Casado, el anterior secretario general del Partido Popular, que hace un año dimitió, duró una semana cuando se enfrentó a uno de los sectores de poder que controlaba los medios de comunicación en España, que están todos en Madrid. Entonces, Pablo Casado, que era el secretario general del Partido Popular, disparó contra Isabel Díaz Ayuso, que era la presidenta del Partido Popular en Madrid, pero que es la que reparte, porque están todos los medios de comunicación en Madrid, la pauta publicitaria, y duró una semana. Igual ocurre en la extrema derecha. En Andalucía le quitaron el apoyo a Macarena Olona y desapareció Vox. Conclusión y respuesta a su pregunta. El auge de la extrema derecha tiene que ver, por un lado, con errores de la izquierda por no hacer políticas de izquierda que generan frustración y gente dice, si he votado a la izquierda y no solventa mis problemas, pues votaré a la extrema derecha a ver si estos me lo solventan. Y en paralelo a esto, a estos errores propios de la izquierda, está el blanqueamiento por parte de los medios de comunicación, que son la expresión, creo que más decadente que tenemos en las democracias actuales en todos nuestros países. Los datos que yo le digo en función de la pobreza en México son datos del INEGI, una institución que depende del gobierno del Estado y que nosotros con pulcritud le hago el señalamiento. Si gusta, terminando la entrevista, le envío a ustedes. Se lo agradezco profundamente. Pero a ver, el tema hoy vamos a hablar de un tema importante. La revista Red Transformación es una revista de publicación mensual sobre geopolítica, económica, cultura y ciencias sociales, que tiene como objetivo principal ser la aceleradora de una propuesta de iniciativas en el campo popular, progresista, transformador de los países miembros de la red Regeneración. Es un nuevo pensamiento para construir desde las organizaciones populares, desde los centros académicos, desde los espacios de decisión estatales, desde los barrios, de las periferias de América, de la Europa Latina, vaya, esto es un tema revolucionario en función de un instrumento periodístico, es una revista, pero díganme usted en pocas palabras, ¿qué significa esta revista en función de un relevo de candidatos en un México que va a una elección
del 2024, dicen que la madre de todas las batallas políticas será esta, llega en este momento justamente. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Pues intento resumir, aunque me hace usted preguntas que no son nada fáciles. Casi, fíjese, estoy en una librería y casi tendríamos que acudir a todos estos libros que vemos aquí alrededor para poder dar ¿qué respuesta a su significa pregunta. la revista? ¿Cuál Pero es lo el intentamos, objetivo? ¿no? Miren, nuestra idea es que el modelo neoliberal, ese modelo que se caracterizó desde los años 70, ¿no? Que empieza con el golpe de Estado contra Salvador Allende y que tiene 4 grandes principios, que son la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio. El otro día estuve en Ciudad Juárez y me partió el corazón ver ese muro, que encima Trump se lo quería cobrar a ustedes. Bueno, los tratados de libre comercio que crean esta globalización donde se mueven bienes y servicios, sobre todo del norte, y trasvase de rentas del sur al norte, pero la gente no puede moverse. Apertura de fronteras, privatización de los bienes públicos en todos nuestros países, desregulación de la economía nacional y una re-regulación internacional para que las grandes empresas y las multinacionales puedan hacer lo que les dé la gana, igual que el Fondo Monetario puede hacer lo que le dé la gana en México, o la Organización Mundial del Comercio, o el Banco Mundial. Y por último, un vaciamiento fiscal de nuestros países, los paraísos fiscales, que en realidad son guaridas fiscales, o todo ese discurso de que no hay que pagar impuestos, los ricos no tienen que pagar impuestos. Eso nos ha llevado a un hundimiento de nuestros países. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en un momento en donde el modelo neoliberal ya no reproduce nuestras sociedades. Desde la crisis de 2008 está como una bestia moribunda dando zarpazos. Nosotros pensamos que está moribunda, pero también pensamos que va a morir matando. Lo estamos viviendo en Europa. Está montando una guerra. Estados Unidos está moribundo, basta ver los alrededores de Detroit, unos Estados Unidos moribundo que está ya perfilando la guerra contra China, nos mete a los europeos en una guerra donde no se nos ha perdido nada. Pero estamos en guerra en Europa y va a terminar llegando en forma de inflación y problemas al resto del mundo. Nosotros en la revista lo que queremos hacer es un buen diagnóstico para no equivocarnos, para no errar, a ver si Estados Unidos va a seguir dándonos lecciones de democracia. Estados Unidos, que ha sido donde ha habido un loquito con la cabeza, con unos cuernos de bisontes, asaltando el Capitolio, y al lado estaba el presidente de los Estados Unidos esperando que se robaran las urnas. O sea, que Estados Unidos no nos dé lecciones. Igual que Estados Unidos era el que ha estado sosteniendo a Genaro García Luna. Y cuidado, que han tenido ustedes al número 2 también, tolerado por los Estados Unidos, ahora condenado por narcotraficante, señalando al gobierno de Fox, al gobierno de Felipe Calderón, sostenidos por los Estados Unidos, y resulta que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuidado con esta idea de la democracia, digo que es una idea de la democracia moribunda, donde tenemos que acertar con el diagnóstico para no equivocarnos. La vieja izquierda ya no nos sirve. Estamos en el siglo XXI. No miramos con el retrovisor, miramos con las luces largas. Y en ese contexto, México ha regresado al continente latinoamericano. México ya no está replegado sobre sí mismo, México ya no está mirando tanto a los Estados Unidos, sino que está mirando al conjunto del continente. Se han cambiado muchas cosas. La agenda de la 4T es una agenda precisamente contra ese modelo neoliberal. O sea, la pelea del presidente López Obrador es una globalización alternativa, no la globalización neoliberal, recuperar los bienes públicos, volver a regular la economía y recuperar una base fiscal, es decir, que los ricos paguen. Y frente a eso se le viene todo el poder tradicional, todas las inercias del poder. Y claro, el presidente López Obrador lo ha aguantado, pero como no hay reelección en México, la gran debilidad, como usted planteaba, va a venir con la sustitución. Y por tanto se ha adelantado el presidente López Obrador y ha dicho, bueno, como yo no quiero aplicar el dedazo típico del PRI, pero sé que en las sustituciones de los grandes líderes generan unos vacíos de poder terribles, me voy a adelantar. Y pongo en marcha una encuesta y que esta encuesta permita que sean los mexicanos y las mexicanas quienes señalen quién es la persona que me va a sustituir. Ya no es el dedazo del presidente, sino que es una encuesta. Y esa encuesta tiene una regla básica para que realmente todos la acepten, que es que haya un piso parejo. Es decir, que todos los que participen en la encuesta tengan la seguridad y la certeza de que están compitiendo con las mismas reglas, que es lo que va a garantizar que después todos acepten el resultado. Nosotros estamos en esa línea. Nosotros estamos analizando, ¿no?, esa debilidad que genera en México la sustitución del presidente López Obrador, donde las élites que han perdido el gobierno pero no el poder están agazapadas para intentar dar el zarpazo aprovechando esa debilidad. Y queremos colaborar en ese discurso, ya digo, de la crisis del modelo neoliberal y la necesidad de inventarnos un nuevo modelo, cómo México no puede errar en esa sustitución. Y ahí aparece un elemento que también es corazón de nuestra reflexión, es la necesidad de que haya partidos movimiento, que no son los partidos clásicos, que son instituciones muy viejas y que todas han estado atravesadas por la corrupción. Necesitamos partidos movimiento, y ya aparece Morena.
Y por tanto, toda esta reflexión es una reflexión teórica, pero basada en la práctica, donde aparece la sustitución, aparece la continuidad de la 4T, aparece la lucha contra el modelo neoliberal, aparece el papel de los partidos políticos y aparece los riesgos que tenemos ahora mismo en la democracia. Yo le pregunto este tema del piso parejo porque han sido las mismas corcholatas, algunas de ellas, usted sabe quién es, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, quienes han dicho que el piso no está parejo, que esto de la encuesta no les genera, que no hay debate, que no hay manera de que los ciudadanos puedan encontrar el clic con el ciudadano. Y es cierto, la crítica internacional, principalmente americana y también de alguna parte de Europa, han señalado que este modelo no es otra cosa más que un dedazo presidencial. Por favor, ¿nos puede dar claridad? Bueno, supongo que las críticas provienen de los mismos que, por ejemplo, están vaciando la democracia en Estados Unidos, que han intentado, ya digo, robar el resultado, o del Brasil, que intentó un golpe de Estado con Bolsonaro para que no fuera elegido Lula. Cuidado con de dónde vienen esas críticas, ¿no? Porque son críticas interesadas, ¿no? Me gustaría que usted me citara a intelectuales de prestigio o académicos de prestigio. A los interesados, a las corcholetas, le cito a Ricardo Monreal, vale, sí, pero como ha dicho, sí, pero como ha planteado usted lo de que había una crítica europea y mundial, yo le digo, pues esa crítica, mire, no me parece muy seria, porque esa gente critica constantemente todo con tal de debilitar a los gobiernos. Sobre todo, ya digo, en los medios de comunicación, ¿no? Donde los periodistas ya ni se venden, ya se alquilan, ¿no? Y baratito además. Entonces, fíjese usted, el tema de la encuesta en términos académicos es relevante, ¿no? Porque estás entregando no a los militantes de un partido, no a los votantes de un partido, sino a toda la ciudadanía la posibilidad de establecer quién querrían que les gobernase en el país, ¿no? Es como un acercamiento para que no ocurra como siempre, que hay un candidato que lo elige una pequeña cúpula y después a través de un derroche ingente de dinero en los medios de comunicación haces que la gente conozca a ese candidato y pueda ganar unas elecciones. La encuesta, y yo se lo he leído a los candidatos, se lo he escuchado a Monreal y a los demás, se plantea que las reglas de las encuestas estén claras, que puedan escoger sus diferentes encuestas, que no haya una sola encuesta, que se conozca cuáles son los elementos sobre los cuales se construye la encuesta, que puedas verle las tripas a la encuesta. Todas estas cosas es que son de sentido común, ¿no? Fíjese que he visto una foto hoy mismo, ¿no?, de Ricardo Monreal con Claudia Sheinbaum, y los dos han insistido en la idea de la unidad. Yo no hago nada más que escucharla a Marcelo Ebrard elogios de lo que ha significado la 4T. Adán Augusto López es hermano de López Obrador desde los tiempos de Tabasco y lo va acompañando, y de la misma manera él plantea que las encuestas tienen que satisfacer a todos los candidatos. Yo creo que son ganas, ¿no?, de intentar hacer un ruido donde no la había. Que usted me diga de una encuesta donde participa todo el que quiera, donde ahora mismo los 4 candidatos más señalados son 4 candidatos con estructuras institucionales que les dan una presencia pública, uno en el Senado, otro en la Ciudad de México, otro en la Secretaría de Gobernación, otro en la Cancillería, donde el presidente López Obrador ha intervenido cuando ha visto que alguna de las personas podría estar haciendo un exceso, un derroche de gasto o de presencia desmesurada. No sé, yo creo que uno cuando mira, ¿no?, los procesos sucesorios en otros lugares, a mí me parece bastante democrático. Repito, si se lo comparo con mi país, con España, donde a veces uno mira a Europa con cierto arrobo, ¿no?, como si lo que pasa en Europa fuera mejor que lo que pasa en los países latinoamericanos, y hace un año le cortaron la cabeza al secretario general del Partido Popular solo porque señaló un caso de corrupción interna, ¿no? Okay. Entonces, o sea, cuidado con plantear que la encuesta es un mal procedimiento, porque al revés, o sea, si la democracia nos parece malos procedimientos, lo que tenemos que hacer es reglas para que la democracia realmente funcione. La idea del piso parejo realmente lo que hace es señalar eso. O sea, el piso parejo lo que tenemos que hacer es que todos los que... Yo planteo que no es un instrumento democrático solamente la encuesta. Eso es lo que yo planteo, y no lo planteo yo. ¿La encuesta usted cree que no es democrática la encuesta? Marcelo Ebrard, y lo han planteado otros candidatos aquí en el estado de Chiapas, voy a ser más aterrizado, que han participado, y en el estado de Tabasco y en el estado de Campeche, en esos procesos de Morena, y se han desalentado por el método de selección de dichos candidatos. Ese es el planteamiento que yo le hago.
mire una cosa importante. La idea del piso parejo, lo que busca realmente es que todos los que contiendan, todos tengan la certeza y la seguridad de que ganen o pierdan, lo han hecho en buena lid. Es decir, que las reglas de juego están claras, que las posibilidades son parejas, que las capacidades son parejas y que por tanto quien gane o quien pierda sepa que lo ha hecho porque ha concitado mayor o menor apoyo de la ciudadanía. Es muy importante que las reglas de juego estén claras, porque si están claras, todos los ganadores y los perdedores van a asumir el resultado. Si no están claras, ocurriría eso que usted me dice, ¿no? Entonces, yo he visto a Marcelo Ebrard en un resultado muy ajustado decir que había ganado López Obrador sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que a lo mejor en la derecha que hacen política por razones más espurias, ¿no? Y por intereses más particulares, a veces comerciales, económicos o de grupos de poder, pueden ocurrir este tipo de peleas. En la izquierda no debe ocurrir, ¿no? Porque No en la debería izquierda uno ocurrir quiere ser, exactamente. no deberá ocurrir, uno se quiere presentar como presidente o presidenta de México para mejorar la vida del conjunto de los mexicanos y por tanto no puede acudir a un proceso contra otros, ¿no? Don Juan Carlos, ¿usted cree que no va a ocurrir una fractura si es que Ricardo Monreal no es candidato, Marcelo Ebrard no es el candidato, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto no es el candidato? En tiempos reales, si usted conoce México ya, ¿usted cree que no Ajá. va a ocurrir Pues fracturas? ¿Lo garantizan? mire, las primarias en todos los países generan heridas, en todos, ¿no? Porque estás contendiendo no contra los adversarios políticos, sino que estás contendiendo al interior por cargos que son escasos y que por tanto generan confrontación. Por eso es muy importante y es nuestra colaboración, ¿no? Garantizar el proceso de unidad. Es decir, no puede ser que los procesos democráticos, y las primarias son procesos democráticos, y las encuestas son procesos democráticos, no puede ser que cuando inyectamos democracia en los partidos políticos, eso genere un problema, porque entonces la derecha, eso lo dicen en mi país, por ejemplo, dicen, no, no queremos primarias porque con las primarias nos peleamos. Es mejor que sea un Sanedrín, un pequeño grupo de gente, quienes decidan quiénes son los candidatos. Y lo dicen así con claridad. Es una opción. Pero la izquierda no puede permitirse eso, porque la izquierda, si quiere que realmente la gente participe, pues hay que hacer debate y hay que hacer confrontación de ideas y de planteamientos. Y eso genera fricciones. Claro que las genera. Pues claro que va a generarlas. Es muy importante que entre los corcholatas entiendan que no puede haber malas artes. Es más problemático los niveles por debajo. No haya gente que entienda que por hacer méritos puede llevar la cabeza de un adversario, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Es decir, Morena ahora mismo tendría que estar contenta porque en otros países yo he visto que la ausencia de los grandes líderes en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, la ausencia de los grandes líderes generó un vacío. Y aquí, lejos de haber un vacío, ahora mismo hay 4 candidatos o 5. Bendito sea el Señor. Es decir, Morena es capaz no solamente de superar un vacío estructural, que es lo propio que sigue a la sustitución de los grandes liderazgos, sino que no hay un vacío, sino que hay 5 candidatos. Claro. Pues es una ventaja, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Morena, porque también, fíjese usted, estamos corriendo al tiempo que nos atamos los cordones. Claro. Es decir, que todos estos procesos son novedosos y estamos luchando contra unas inercias terribles y estamos luchando para intentar, ya digo, solventar los problemas estructurales de México, y ahí está, ya le digo, acaban de condenar al número 2 de este país, con Felipe Calderón, por ser un narco. Ese es el México que ha heredado López Obrador, un país donde los políticos eran narcos y asesinaban a mexicanos. Bueno, pues en ese contexto, de intentar solventar ese país que 70 años de podredumbre y los últimos años aún peor, se pensaba que la sustitución del PRI iba a generar una limpieza y luego aparece un Felipe Calderón, ya digo, que tiene de número 2 al jefe de los delincuentes, ¿no? Al mismo tiempo que se está intentando solventar todos estos problemas del país, bueno, pues hay un problema interno con un partido que se está inventando con una nueva fórmula, que es un partido movimiento, y son cosas complejas, ¿no? Y al mismo tiempo los medios de comunicación echando toneladas de estiércol a ver si terminan de entorpecer las cosas. Lo que yo estoy viendo, y es la razón de lo que me trae aquí, es que estamos haciendo actos en todos los países donde se está invitando a todos los representantes de los diferentes corcholatas para que vayan al acto, hablen, puedan plantear sus puntos de vista diferentes, y creo que eso es por donde tiene que ir, ¿no? Claro. Yo creo que siempre las cosas se podrían hacer mejor, ¿no? Pero no creo que se estén haciendo mal. Usted afirma que el haber adelantado el proceso sucesorio
no fue un error, fue un acierto del presidente. Un presidente que, como usted yo lo ha mencionado, goza de una gran popularidad, es un presidente de la República muy bien calificado, pero con un gabinete no tan bien calificado, también hay que decirlo. ¿Cómo considera usted que este proceso de selección anticipado sea correcto, donde también hay que decirlo, está violando leyes, la misma Constitución? Usted lo sabe, ¿no? No lo sé, cuéntamelo usted. No, es que las campañas anticipadas en este país, cuando menos, no son, no están tipificadas en la ley. Es que esto no es una campaña anticipada, ¿no? Y de todas ¿Qué maneras, es entonces? si la elección, ¿no? Dentro de ¿Qué los es entonces, partidos, dígame usted, si no es una campaña anticipada? si la elección popular de los candidatos sucesorios se ve como una anticipación electoral, lo que hay que revisar es una legislación que vive en el siglo XX o en el siglo XIX, ¿no? Pero es Esto la es como la... ley, o no me Como diga esto, usted que la ley no es la ley. fíjese usted, pues a veces las leyes están atrasadas respecto del desarrollo social. Si la ley es la que dice que AMLITO es un arma de destrucción masiva, tengo que decirle al Instituto Nacional Electoral que se haga una revisión, ¿no? de sus preocupaciones, porque yo entiendo que un islamista radical señale que una efigie de Mahoma es un pecado, pero que el Instituto Nacional Electoral dedique su tiempo a decir que una efigie de López Obrador es un sacrilegio, me parece realmente ridículo. Si resulta que lo que es democrático, que es que no sea el dedazo, sino que sean procesos democráticos, que nos digan quién va a ser el candidato a las elecciones, y que de repente eso se quiera frenar por supuesta aplicación de leyes, pues me parece que lo que hay detrás, mire usted, y le voy a ser muy sincero, lo que hay detrás es una derecha mexicana que no tiene candidato, que está desbordada, que está rota, que tiene una parte de sus dirigentes implicados por sinvergüenzas, por ladrones y por asesinos. Ya no es que hayan robado, porque han robado toda la vida. Es que además de robar, la derecha ahora está señalada por narcotraficante y por asesina. Entonces esa derecha, que va junta, porque va juntos el PRD, desgraciadamente, en un partido que fue decente, y hoy yo no lo entiendo en su desvarío, pero que está el PRI y el PAN, los dos responsables del deterioro democrático de este país, y que no aciertan un candidato, y uno ve el alito que a veces parece una marioneta, y ustedes además con una rabia, yo creo que están ustedes vengándose, ¿no? de la conquista, y nos mandan a Madrid a Felipe Calderón, a Salinas y a Peña Nieto, ¿no? Ustedes están siendo vengativos con los españoles. Oiga, no es venganza, no sé por qué lo dice así, pero bueno, en función de este análisis que usted nos da, nos preguntamos entonces por qué los candidatos y los impresentables del pasado son los presentables de esta Morena. Contésteme usted eso. ¿O se purifican, se santifican entrando a Morena? Pues depende quién, ¿no? O sea, si entrase García... Le hablo de Barlet, si ¿lo conoce o no lo conoce? Sí, si entrase García Luna en Morena, le aseguro que yo sería el primero que diría que van por mal camino. México tiene que construir equilibrios, y los equilibrios de los partidos no siempre son bonitos, ¿no? Mire, hay una izquierda, y eso no ocurre en todos nuestros países, hay una izquierda que no quiere gobernar. Se le ocurre mucho a la izquierda trotskista, por ejemplo, ¿no? Que vive la pureza de las ideas, y está bien, ¿no? Vive con una suerte de discurso evangelista, inmaculado, puro, que mantiene esa ausencia de mácula solamente porque no gobierna, porque no transforma nada. Cuando tú tienes que gobernar un país complejo, lleno de inercias, un país que retrasa, ya digo, 100 años de podredumbre política, más 200 o 300 años, ¿no? de problemas heredados de la propia estructura, ¿no? Internacional, y el papel que le entregaron a México, ¿no? Etcétera. Cuando tienes que construir todos esos equilibrios, tienes que hacer cosas muchas veces que no son bonitas. Pero le pregunto, don Juan Carlos, ¿no se debe construir en función de la legalidad y no en función de lo que se necesita hacer? Porque pareciera ser que es lo que se necesite, no es lo que se debe hacer. Me das un salto. Lo de la legalidad, fíjese usted, que la legalidad es igual a la legitimidad, lo decía Carl Schmitt, que era un nazi. O sea, seamos cuidadosos con esas cosas, ¿no? Claro. Legalidad y legitimidad no siempre coinciden, ¿no? Porque las sociedades cambian más deprisa que las estructuras legales, ¿no? Que son como estatuas, ¿no?
Sabe usted que en nuestro idioma español, en todas las palabras que tienen idea de permanencia está la ECT, ¿no? En estabilidad, estructura, institución, Sí. Estado y también estatua, ¿no? Entonces, va más lento, ¿no? Lo vemos ahora mismo, por ejemplo, con las reclamaciones de las mujeres. Las reclamaciones de las mujeres a menudo se tienen que hacer rompiendo la ley. Porque si no rompes la ley no puedes avanzar en tus derechos, ¿no? Entonces, no me haga usted una defensa cerrada de cualquier principio legal, porque yo creo que la ley tiene que estar sometida también al designio de quien tiene la soberanía, ¿no? Que es el pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo siempre tiene el poder constituyente y el pueblo siempre es quien puede cambiar las leyes, ¿no? Y quien se aferra solamente a las leyes es porque no tiene el apoyo popular, que es lo que está haciendo la derecha en este país, ¿no? Recurrir a las leyes o recurrir a organismos que los están convirtiendo en una cosa desprestigiada. Yo recuerdo hace muchos años el prestigio que llegó a tener el IFE en este país, y ahora yo veo al INE, ya digo que se dedica a hacer... Me quitó la siguiente pregunta, su opinión sobre el INE. Pues eso, pues es una institución que yo recuerdo que en el 2000, ¿no? tenía un enorme prestigio, y hoy creo que se parece más a las estructuras del viejo PRI que a una estructura que puede ayudar a la gobernanza democrática en México, ¿no? Y tengo Siendo la muy directo, sensación, ¿usted dice que tengo el la, INE está a favor de la derecha o en contra del mire, presidente, siendo muy derecho? mire, mire, tengo la sensación de que el INE está intentando cubrir la ausencia de liderazgo político en los partidos antiguos de México. Y como decía antes, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD tienen candidatos, ¿no? Y están en un momento de crisis estructural por la corrupción y ahora también por su connivencia con el narco. El INE ha asumido un papel que en otros países han asumido los medios de comunicación, Clarín, por ejemplo, en Argentina. Y aquí, como tampoco los medios de comunicación tienen prestigio, sino que también están hundidos, ¿no? En su prestigio, como le ocurre a los partidos políticos a los cuales han servido, creo que el INE ha pensado que ellos pueden ser quienes hagan la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Y se equivocan. Si el INE quiere hacerse la oposición a Andrés Manuel López Obrador, que monte un partido y que se presente como partido. Lo que me parece que es oscuro, incluso deleznable, es que una institución que es de todos los mexicanos ahora mismo se esté convirtiendo en una institución de parte, y que esté amparándose en su condición institucional para intentar frenar decisiones que corresponden a la mayoría del pueblo. Es decir, que si la mayoría del pueblo, en nombre de la soberanía popular, nombra una mayoría de gobierno, y la mayoría de gobierno quiere hacer transformaciones, siempre y cuando cumpla los requisitos legales, pues adelante. Si tú pierdes una elección en el Parlamento y no puedes poner en marcha, obviamente no lo podrás hacer. Pero en tanto en cuanto se respeten los criterios legales, ¿quién es el INE, ¿no? Para hacer presión para que no se hagan cambios en este país, ¿no? Es como ocurre en otros países los jueces. Los jueces, ¿a quién ha nombrado a los jueces para que frenen la voluntad popular? Y ya le digo, creo que en este deterioro del modelo neoliberal y en esta crisis de los partidos políticos tradicionales hay instituciones, como le ocurre a los jueces o como le ocurre a los medios de comunicación, o en este caso como le ocurre al INE, que se arrogan representar los viejos intereses porque los partidos tradicionales ya no les sirven. Ok, los medios de comunicación, no todos, yo le aseguro, en este país, respetan y validan obviamente la decisión de las instituciones en un marco jurídico que eso nos da sustento, pero el prestigio de los medios de comunicación, pues según lo que usted dice, es que no es cierto que no está diciendo México, usted. pero déjame decirle que el prestigio de los políticos tampoco es muy bueno en este México. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero se presentan a las elecciones y por tanto tienen que estar validados por las elecciones. Pero los medios de comunicación han mentido. Los medios de comunicación han mentido respecto de García Luna. Han mentido radicalmente sobre García Luna. Y García Luna ha comprado a los medios de comunicación de este país, igual que la derecha ha comprado los medios de comunicación en otros muchos países, entre otros el mío, ¿no? Y por tanto, hace falta una revisión profunda. Hace falta una revisión profunda porque sin medios de comunicación plurales, independientes, donde ustedes los periodistas no sean rehenes ni de las empresas, ni de quienes les pagan, ni de poderes políticos, los medios de comunicación no van a funcionar. Y nuestras democracias no pueden funcionar sin medios de comunicación. Coincido totalmente con usted, y yo diría que una de las banderas que hace llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción. Yo le pregunto a usted, que es un experto que conoce el tema y que comunica sobre este tema en México, ¿se acabó la corrupción en México?
¿A 4 años? Me resulta extraño, sin conocerlo en profundidad, pero le digo que me resultaría profundamente extraño que en 4 años uno pueda acabar con la corrupción de 100 años. O sea, le digo que intuitivamente me parece imposible, ¿no? O sea, ¿me está Porque, diciendo que como le he sigue habiendo comentado corrupción antes, en el gobierno de México? lo que usted me ha cambiado, pues me ha hecho corrupción y ahora ha dado un salto y me ha hablado de corrupción en el gobierno. Entonces, ha dado un salto ahí que no es lo que yo estaba afirmando. Yo digo que la corrupción en México, pues seguramente existe en muchos ámbitos, en muchos estados, en municipios, en instituciones, y que en 4 años no lo solventas, ¿no? Sin dar el Aunque haya bajado salto. la corrupción, aunque haya bajado la corrupción, aunque mejoren las cifras de la violencia o las cifras del feminicidio, pretender que en 4 años alguien va a resolver los problemas de 100 años es pedir peras al olmo, como se dice en España, ¿no? Entonces, por eso le decía que es tan importante que haya un nuevo sexenio que siga continuando esta tarea, ¿no? Es decir, que de repente la gente ponga el grito en el cielo porque en 4 años este gobierno no ha solventado problemas de 100 años, está haciendo trampa. No, no, Está haciendo trampa. yo Igual coincido que con le usted que decía, 4 años es muy poco, pero así fue la promesa de los candidatos de igual, Morena, la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no, claro, yo solamente pero la retomo lo promesa que es se dijo, correcta. ¿no? La promesa es correcta. La promesa es luchar contra la corrupción. O sea, que no haya ni un solo día que no estés luchando contra la corrupción. Porque tú estés luchando todos los días contra la corrupción no implica que, ya digo, que de la noche a la mañana solventes la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que vas a solventar de repente al 100% de los policías de México que no cometan actos de corrupción? ¿Es posible eso? ¿Es factible en 4 años? O sea, seamos serios al respecto, ¿no? Seamos serios, y si es cierto lo que le decía en términos analíticos, que hay un prisma sociológico profundo, igual que en España, hace 40 años que murió Franco, que, casi 50 años, perdón, medio siglo, y España sigue atravesada de franquismo sociológico, en la judicatura, en la universidad, en los periódicos, en la policía. ¿Me va usted a decir que en 4 años se va a solventar el prisma sociológico, la corrupción estructural, la delincuencia anidada en las estructuras del Estado durante un siglo? ¿Se va a solventar en 4 años? Ya digo, Bueno, no dicho así, sigamos Gardel dijo que 20 en años no es exceso. nada, ¿no? Dicho así como usted lo dice, Gardel dijo 20 años no es nada. Pero bueno, a ver, no se ha agotado, no se ha acabado con la corrupción. El hecho de que Morena vuelva a repetir la presidencia de la República, ¿agotará el tema de la corrupción en este país? Le pregunto a usted. Mire, en España el Partido Socialista gobernó 14 años y después de 14 años se verificaron los cambios, ¿no? Después de 14 años hay cosas que ya no pasaban, ¿no? No pasaban cosas que un policía te ponga una multa y te ofrezca dinero y te quite la multa, ¿no? Eso en España ahora es imposible que ocurra. En cambio, hace 30 años pasaba, ¿no? Bueno, pues con tiempo yo creo que ustedes van a solventar muchos problemas que hoy abochornan a los mexicanos y a las mexicanas de bien, ¿no? Entonces, ¿sabe usted que es muy importante que ustedes ayuden a tener esa conciencia? Creo que es muy importante a que no haya tolerancia con las cosas mal hechas, ¿no? Creo que es muy importante que haya sensibilidad ante los errores, que aprendamos que los políticos que hacen mal las cosas tienen que dimitir, que no se tolere ningún caso de corrupción. A mí me parece hermoso, porque como he sufrido tanto con este país y con otros países de América Latina, me parece tan hermoso que este gobierno no haya participado en ninguna masacre, ¿no? Porque es que antes ocurría, no se olviden ustedes de eso, ¿no? Bueno, Igual que estoy convencido de que así como Peña Nieto se ha enriquecido y Fox se ha enriquecido y Felipe Calderón se ha enriquecido, pues estoy convencido de que dentro de 1 año y medio, cuando termine el sexenio, le aseguro que nadie va a decir que Andrés Manuel López Obrador se ha enriquecido, ¿no? yo no sé Entonces, si, yo son no sé si avances. digan eso, pero ¿usted cree que no va a haber nuevos ricos después de este sexenio? Que seguramente habrá alguno, claro, pero si Jesucristo tenía 12 apóstoles y le salieron rana 2 tercios, ¿no? O sea, 2 tercios le traicionaron, mintieron. Entonces, si Jesucristo falló, ¿cómo no va a fallar Andrés Manuel López Obrador? Ya digo, yo creo que no van ustedes por mal camino, ¿no? Y me parece muy bien que sean ustedes críticos, y que exijan implacablemente, ¿no? Pero que la Ese es el crítica no papel de los derrape, medios. ¿no? Nosotros tenemos que Claro, señalar los errores del gobierno. ¿Está usted de acuerdo? claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay que hacerlo también con inteligencia y ponderación, ¿no? Porque Claro. si la crítica es, ¿no ha solventado usted en 4 años los problemas estructurales de México? Pues
que hace la pregunta es el que queda un poco cuestionado. Bien, la falta de argumentos también ha faltado por parte de las instituciones. Usted puede definir el concepto de la mañanera, por favor. Me llama mucho la atención. Es un experto usted en comunicación. ¿Qué es la mañanera? La mañanera creo que es uno de los ejercicios democráticos y de transparencia más brillantes que hay ahora mismo en la comunicación política en el mundo, ¿no? Porque es un ejercicio donde el presidente transparenta su gestión, donde se puede preguntar y donde rompe el monopolio privado de la comunicación de este país. Es decir, que a mí me parece que quien tiene que mandar la pauta comunicativa de un país es el gobierno, que es el que ha elegido el pueblo. Y es el que tiene que dar cuentas del programa que ha presentado. O sea, a mí lo que me parece intolerable es que sean medios privados de comunicación, que son empresas de medios de comunicación, ¿no?, que respondan y marquen la agenda y la pauta política de México en virtud de los intereses de Carlos Slim o de cualquier otro ricachón, ¿no?, que nos diga que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Entonces, fíjese usted que con las mañaneras sería mucho más difícil que convencieran a los mexicanos que había armas de destrucción masiva en Irak. Por tanto, las mañaneras son un elemento democratizador. Yo lo que pasa es que veo, y le digo con toda honestidad, y asumo la responsabilidad de esto, es que las mañaneras a veces dicen cosas que no suceden, que son otros datos que nosotros tenemos, como usted me lo dice. Es un instrumento... Qué bueno que usted... ¿Veraz? ¿Pero qué? La pregunta es para usted, ¿es un instrumento veraz las mañaneras? O sea, es un instrumento democrático y el contenido, pues habrá que ver cada día lo que cuenta el presidente. Pero qué bueno es que le den datos, porque si el presidente le dice que son 28 y usted tiene datos que dice que son 35, usted puede decir al día siguiente, el presidente se ha equivocado o el presidente ha mentido. Qué bueno, ¿no? Que le están dando a ustedes la posibilidad de hacer bien su trabajo, ¿no? Claro. El periodismo de investigación implique, pues esto, investigar y no que a alguien le pase una filtración o un soplo y parezcan ustedes que son Woodward, ¿no?, en el Watergate, que también fue una filtración y no hubo nada de periodismo de investigación. Oiga, estas corcholatas le van a dar mucho trabajo a usted, pero bueno, dentro de las corcholatas hay una corcholata que ha brillado más. Yo le pregunto a usted, ¿está usted convencido de que una mujer puede llegar a ser presidenta? Y preguntarle, ¿qué posibilidades tienen las otras corcholatas? Si al parecer solo hay una. Bueno, yo he mirado encuestas, ¿no?, y las encuestas lo que veo es, Monreal está muy lejos, es cierto, veo que Claudia está muy bien posicionada, la que mejor posicionada está, veo que Marcelo Ebrard va cuesta abajo y veo que Adán Augusto López crece invariablemente, ¿no? Eso es un poco el escenario que yo vengo viendo estos últimos meses. En un escenario político donde usted sabe que cualquier incidente cambia radicalmente las cosas, ¿no? Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, cualquier suceso puede cambiar las cosas. ¿Sabe usted que en España había un cura que tenía mucho tiempo libre y entonces, como no sabía qué hacer con tanto tiempo, decidió poner la Biblia en verso? El ejercicio fue bastante torpe porque los versos eran muy malos y el único que recordamos es uno que decía: Jesús nació en un pesebre, donde menos te lo esperas salta la liebre. Bueno, pues ese pareado horroroso lo aplicamos a la política y en estos meses pueden ocurrir cosas que de repente cambia la percepción. Por eso creo que es bueno que haya muchas opciones, ¿no? Por eso creo que es bueno que haya diferentes candidaturas. Y a mí me gustaría, fíjese usted, una de las cosas que me gustaría es que nos trasladen las corcholatas su proyecto de país. Porque eso le diría a usted que es lo que más me interesa. Es verdad que Claudia Sheinbaum ha hecho una gestión, creo que muy reconocida internacionalmente, ¿eh? Una ciudad muy complicada, la Ciudad de México, ha hecho una gestión enorme, pero durante mucho tiempo parecía que era la única, ¿no?, que iba, incluso hay gente que acusaba, ¿no?, de que había un dedazo indirecto porque parece que la única candidata iba a ser ella. Eso se rompe con la irrupción de nuevos candidatos, todos con enormes credenciales, ¿eh? O sea, que Marcelo Ebrard viene de representar la Cancillería y ha colocado en la agenda internacional a México. Monreal ha sido capaz de gestionar un lugar tan complicado como es el Senado. Adán Augusto tiene el país en la cabeza. Ha acompañado a Andrés Manuel y es la persona que ahora mismo está realmente gobernando México. Bueno, pues todos
todos son grandes candidatos. No mencionó a ¿Quién va a Monreal, ser? no mencionó a Monreal, ¿por qué? Sí, sí, Monreal he dicho que es el que ha articulado el Senado, Ah, que ok. es un sitio muy complicado, ¿no? Fíjese cómo está usted, que le digo las cosas y no las oye, ¿eh? Esto vamos a tener que hacer un repaso a ver qué ocurre ahí Disculpe para que usted, cosas que digo, no lo escuché. alguien en los medios le filtra y no sé si la cera de los oídos mediáticos oculta mis palabras. Entonces, miren, yo no sé cuál va a ser, ¿no? Pero me gustaría que al final quien fuera quien tuviera un proyecto de país. Sobre todo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque mi gran queja en España, siempre, sobre todo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, es que no tenían un proyecto de país, ¿no? Los últimos que tenían proyecto de país fueron hace 30 años Felipe González, luego José María Aznar, que era un proyecto para mí horroroso, pero tenía un proyecto de país, y a día de hoy el único que tiene para mí un proyecto de país es Podemos, ¿no? Ok. Y es un problema porque el PP no lo tiene, el PSOE no lo tiene, y entonces eso genera muchos problemas. Me gustaría que México, quien gobernase este país, tuviera una idea de este país, Claro. que tuviera clara la relación con los Estados Unidos, la relación con el resto del país, que tuviera clara la relación para acabar definitivamente con el narco, que tuviera una relación clara con los empresarios para que invirtieran y pagasen impuestos, que tuviera clara la importancia de que las mujeres vayan adquiriendo el papel que le corresponde, que tuviera clara las deudas pendientes con los pueblos originarios, que tuviera clara la evolución digital de México para conseguir un avance tecnológico, que tuviera clara la necesidad de acabar, ¿no?, con la corrupción y ir dando pasos al respecto. Me gustaría que quien representara a México tuviera todas estas cosas claras, ¿no? Y por A eso nosotros me también nos gustaría en gustaría estos mucho, de meses, verdad, nos gustaría mucho eso también. claro, me gustaría que en estos meses que quedan los diferentes candidatos vayan dándonos pistas, ¿no?, de qué es lo que tienen en la cabeza, porque lo contrario serían proyectos personales, ¿no? Yo quiero ser presidente o presidenta porque quiero, ¿no? Y pues mire usted, no me parece una Coincido, razón suficiente. Yo quiero que coincido usted sea totalmente. presidente o presidenta porque tiene un proyecto para mi país, ¿no? Claro. Bien, en un país de México que hoy los temas económicos son importantes, los temas de feminicidio, el tema del narcotráfico se ha apoderado también de las 8 columnas de casi todos los estados, es complicado realmente ser candidato y principalmente del partido que está en el poder, Morena. Una pregunta más antes de entrar a un ping-pong que le tengo aquí preparado. ¿Qué opina usted sobre esta estrategia de comunicación de dividir? Usted me mencionó que Ricardo Monreal y Sheinbaum salen con un mensaje de unidad. ¿Esto quiere decir que el mensaje ahora será de unidad y no será de divisionismo en este país? ¿Chairos contra fifís? Pues en teoría no deberá ser así, ¿no? Yo creo que lo que he visto en estos meses es que entre los diferentes corcholatas hay un enorme respeto. Y en algunos lugares donde hemos presentado la revista, aquí pensando en Cuernavaca, donde diferentes voceros de las diferentes candidaturas saludaron al público, ¿no?, y pudieron responder a alguna de las preguntas, yo creo que cuando se hacen bien las cosas lo que hay es un respeto profundo, ¿no? Pues Claro. claro que los diferentes candidatos tendrán diferentes sensibilidades, ¿no? Claro, normal, ¿no? Y claro que cada uno tendrá su debilidad y su fortaleza, ¿no? Cada uno tendrá su oportunidad y su amenaza, ¿no?, al respecto. Y en el fondo lo que a mí me parece importante, y lo he repetido en todas las entrevistas que he dado, es que me gustaría que quien ganara no lo ganase todo, que quien lo perdiera no lo perdiera todo. Es decir, que quien ganara entienda que va a ganar más debilitado que como Claro. ganó Andrés Manuel López Obrador, Que no porque Andrés pierda Manuel López México, Obrador pues. tenía detrás a Andrés Manuel un movimiento social, y quien gane ahora pues no va a tener tan claro un movimiento social. Por eso le decía que es tan importante también el papel de Morena. Quien gane se equivocaría si no se ayudara y se apoyara en los que pierdan, que son Claro. todos valores profundos de este partido. Y de la misma manera los que pierden no pueden tener como perspectiva irse a su casa o irse a otro partido, como ha sido tradicional en una cierta promiscuidad política que ha habido en México, ¿no? Sino que los que pierdan digan, yo sigo en Morena porque es mi partido y yo voy a seguir apoyando, ¿no? Como dicen los justicialistas, el que gana dirige y los que pierden apoyan, ¿no? Así es, Entonces, en ese correcto. sentido, creo que yo no he escuchado a día de hoy
ninguna queja de los corcholatas respecto de los demás. Nadie le ha llamado a nadie ni fifí, ni ineficiente, ni se han hecho reproches, ni tú es que estás más cerca del presidente, tú es que no sé qué. No lo estoy viendo. Piso parejo, precisamente del tema de este programa. Se han quejado de piso parejo, eso es todo. Bueno, pues fíjese que nosotros que estamos intentando apoyar desde nuestra humilde red, ¿no? Desde nuestro humilde think tank, llevamos en portada a los 4. Podríamos llevar también a Fernández de Oroña, que sería el 5º, ¿no? Que está como ahí en pugna, ¿no? O sea, que no, ya hablemos nosotros, en serio, pues. ¿Perdón? Ya hablemos en serio. Sí. ¿Oroña, en verdad? ¿Eso sería otra corcholata? Bueno, si él quiere serlo, tiene derecho a serlo. Ok. Bien. Es decir, que otra cosa es que no tenga las mismas oportunidades que los demás, que yo creo que no las tendría. Igual que le decía antes, que yo creo que Monreal está muy lejos, ¿no? De los otros 3 candidatos, ¿no? Okay. Eso es lo que dicen las cifras, ¿no? Pero ¿por qué no se va a presentar? ¿O por qué si hay alguna mujer que quiere presentarse no puede presentarse también? Okay. Es decir, que yo creo que lo bueno de la encuesta es que quien quiera tiene derecho a presentarse, ¿no? Y contar sus perspectivas y demás, claro. ¿No? O sea, es válido. No es una cosa cerrada. Pues. Oiga, rapidísimo, claro. para ir cerrando, para cerrar este programa, un ping-pong, yo le digo una palabra y usted me contesta con otra. ¿Le parece bien? Pues lo intentamos. Soy malo en eso porque siempre usted me va a decir una palabra y me va a salir un soneto. No importa que sean 2 o 3, se lo permito porque entiendo que a veces es un poco describir la idea. México. Una esperanza. Andrés Manuel López Obrador. La dignidad. Morena. La esperanza. Izquierda. Necesaria. Democracia. Imprescindible. Futuro. Incierto. Alejandro Moreno. Risa. ¿Sí? Risa. Bueno, realmente le quiero concluir con esta, ayúdeme a terminar esta frase, si es usted tan amable. Sería, yo, Juan Carlos Monedero, quiero ser recordado como. Yo, Juan Carlos Monedero, me gustaría ser recordado como alguien que fue desobediente, que siempre pensó que la verdad y la risa eran revolucionarias y fue coherente con la verdad y con la risa. Señor, de verdad ha sido un gustazo, un honor tenerlo aquí en Público y Privado. Le agradecemos mucho y ojalá no sea la última vez. Déjeme decirle que Público y Privado también tiene una revista. Nos gustaría que algún artículo de su revista, que seguramente estará muy circulado en este país, pudiera ser parte también con su autorización, claro, de Público y Privado. Está autorizado ya usted a robarnos nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Dios lo bendiga mucho y nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias Hasta a usted pronto, que gracias. nos dio realmente una entrevista diferente con Juan Carlos Monedero, un ideólogo, un comunicador, un hombre que incide en México en sus temas de comunicación. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado.